Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Querida y amable audiencia, espero que se encuentren bien. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la cabina de Radio San Juan Diego en la diócesis de Cuautitlán y damos la bienvenida a todos nuestros amigos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, esperando de todo corazón que al menos este día, a esta hora de la mañana, te encuentres tranquilo, sin ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, si fuese así, no desesperes, ten paciencia, no siempre estarán así las cosas. Bien, pues vamos a dar comienzo al programa. Mi nombre es Virginia Alvarado. Conduciré toda esta mañana el programa ¿Dónde estás? Y te invito a que te quedes conmigo. El tema, pues es un tema interesante y que también nos puede hacer reflexionar un poco en qué camino estamos pues llevando en esta vida terrena. Te invito a realizar una oración para poner en manos del Señor estos momentos de trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues vamos a dar comienzo. El tema de hoy es sufragios en favor de los condenados. ¿Y por qué surge esta duda? Pues mira, casi siempre en esta época, en el mes de noviembre, pareciera que es el único mes que nos preguntamos ¿qué sucede o qué sucederá después de la muerte? ¿Qué pasará con las almas que se encuentran en el purgatorio? Pero también, no sé si te has hecho la pregunta, ¿qué pasará con aquellas almas que en el momento en el que el Señor las llamó por su nombre para ya estar delante de Él y por X razón hayan muerto en pecado mortal? Me han dicho, oye Virginia, bueno, ¿qué pasa con esas almas? ¿Qué sucede? ¿Es válida nuestras oraciones por ellos? ¿Los sacrificios que hagamos son válidos? ¿Sí les llegan? Y pues bueno, vamos a ver qué dice el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Porque como tal, pues Virginia no lo sabe. Tendríamos todos que vivir la experiencia, pero como tampoco se puede regresar a este lado en este estado de vida, pues tampoco sabríamos. Sin embargo, bueno, por eso está pues la Iglesia triunfante, ¿verdad? A la que pertenecen los santos, pero también el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica ha mencionado que nosotros podemos ver cierta actitud, cierto comportamiento, cierto acto de la persona y que por ese acto nosotros ya pudiéramos estar ejerciendo un juicio, pero que nos reservemos nuestros juicios porque solamente Dios en su infinita misericordia es el único que aplicará esa justicia y aplicará el juicio para esa alma. Así es que nosotros no podemos realizar sobre aquellos con ciertos actos pues un juicio definitivo, sino que eso le corresponde solo y únicamente a Dios. Sin embargo, sabemos también
que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1861, menciona primero que tenemos que recordar que el pecado mortal es aquel que destruye la caridad en el corazón del hombre. Y al destruirlo, lo aparta de Dios, y ya habiendo realizado este pecado mortal, pues ahora el hombre necesita una nueva iniciativa. ¿De quién? Pues de parte de Dios, de parte de la misericordia de Dios, y a la vez la conversión de corazón de la persona, para que pueda llevarse a cabo una conversión y una posibilidad a no tener la condena de la vida eterna. El hombre que no es rescatado por el arrepentimiento, es decir, por su arrepentimiento, pero tampoco es rescatado por el perdón de Dios, eso causa exclusión del reino de Dios, del reino de nuestro Señor Jesucristo, pero también causa la muerte eterna del infierno. De modo que vemos ya desde aquí que nuestra libertad, vaya que tiene un poder de elección. Elegimos, y es una elección para siempre, una elección sin retorno. Y entonces tenemos que ver que cuando nosotros nos encontremos delante de la presencia del Señor, ya se acabó el tiempo de merecer, el tiempo de obtener una vida mejor después de morir, porque ahí ya solamente se obtiene la retribución, es decir, todo aquello que tú hayas realizado, bueno o malo, lo único que vas a recibir, pues es el resultado de tus obras, de tus actos. Entonces, la Iglesia enseña que Dios no predestina a nadie en absoluto al infierno, ni mucho menos a una condena, a que se condene. Dice, para que esto suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, es decir, permanecer hasta el final y persistir hasta el final en el pecado mortal. Solamente así el hombre, por su libre albedrío, llega a esa condena, pero el hombre quien lo ha decidido, mas Dios no ha decidido ni predestina a nadie a la condena ni al infierno. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, tenemos que en la liturgia eucarística, en las plegarias que hacen diariamente los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca. Y dice la segunda carta del apóstol San Pedro lo siguiente. Capítulo 3, versículo 9. Dice, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad.
Dios entonces no es el causante de la condena de un alma, sino es precisamente la persona que en vida, cuando se encontraba en la vida terrena, quien optó, quien decidió, quien por sus actos y sus conductas perseveró hasta el final, persistió hasta el final, hacia una aversión a Dios. Sin embargo, la Iglesia en la plegaria eucarística durante la misa dice el canon romano 88 que se hace una oración y se dice: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. La Iglesia ora de manera constante al Señor para evitar que sus hijos nos condenemos. Evita, líbranos de la condena eterna. Muy seguramente nada de eso será fabuloso, ¿verdad? Y la Iglesia lo sabe. Y como madre, pide por sus hijos a Dios Padre para que la Iglesia, para que los fieles, ninguno se condene. Ahora bien, ¿a quién se le llama condenados? ¿Quiénes son condenados? Ya habíamos hablado un poco la semana pasada que en el número 1034 del Catecismo se decía que los condenados eran aquellos que hasta el final de su vida se rehusaron a creer y a convertirse y estuvieron en ese punto donde se perdía el alma y el cuerpo. Aquellos que rechazaron a Dios, aquellos que rechazaron el Evangelio, rechazaron su misericordia y que muy posiblemente, o quizás, ¿verdad?, murieron sin estos auxilios, sin esta conversión que la Iglesia ofrece, rechazando continuamente a Dios. Y pues bueno, eso es morir en pecado mortal. Ahora bien, las almas de aquellos que mueren en pecado mortal, dicen varios de los documentos de la Iglesia, entre ellos hay un documento que tiene contenido todo lo que es el magisterio de la Iglesia, y está escrito por Deschindel, Enrique, y él menciona, bueno, no él, sino que ahí están contenidos estos documentos de la Iglesia, y entonces ahí menciona que las almas de las personas que murieron en pecado mortal, ¿verdad?, después de la muerte sufren las penas del infierno. Pero también mencionan, y esto te lo menciona el Catecismo en el 1035, que la pena principal que se aplica en el infierno es la ausencia total de Dios. Una separación eterna de parte de Dios de las almas de los condenados, y sabemos que el hombre es el único que puede tener la vida y la felicidad al lado de su Creador, y que nosotros en esta vida terrena lo que aspiramos es llegar a contemplar y a estar delante de la presencia del Señor. Entonces,
viendo que realmente la condena eterna depende solo y exclusivamente de nosotros, de nuestros actos, de todo aquello que estemos dispuestos pues a renunciar para poder poseer al final el premio máximo, que sería una vida eterna al lado de Dios, y el poder verlo solo y exclusivamente depende del hombre, depende de ti, depende de mí. Están todos los medios para que el alma no se condene. Están los sacramentos, está la oración, tantos auxilios, está la misa, ¿verdad? La Sagrada Eucaristía. Y depende qué quieres, depende cómo te gustaría al final encontrarte con tu Creador. Ya el Papa Benedicto XII declaró en su Constitución Dogmática Benedictus Deo, según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en pecado mortal inmediatamente después de la muerte bajan al infierno, donde son atormentadas con suplicios infernales. ¿Por qué te estoy haciendo mucho énfasis en que la decisión es de la persona? El actuar, el rechazar a Dios, porque si hay un rechazo a Dios desde esta vida terrena, un rechazo a su evangelio, un rechazo a la conversión, un rechazo a la escucha de la palabra, una palabra que es de Dios, que está contenida en la Sagrada Escritura. Es decir, un rechazo consciente, libre, hacia Dios. Vamos viendo que esto lo que expresa es que no queremos formar parte del cuerpo místico de Cristo. Los fieles, todos los bautizados, somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Pero si yo opto por no formar parte de ese cuerpo místico, pues lo dejo muy claro con mis actos, mis decisiones, las actitudes que tengo hacia Dios, hacia el Evangelio, hacia el rechazo de todo aquello que involucre a Dios. Y obviamente manejaré también quizás una moral que se identifique con mi rechazo hacia Dios. No puede ser quizás a lo mejor compatible el decir que asisto cada domingo a misa, pero mi comportamiento, la moralidad que muestro afuera deja mucho que desear. Entonces como que no son cosas que se unan mutuamente. Si creemos, si escuchamos el Evangelio, si asistimos, si actuamos, si frecuentamos sacramentos, necesariamente nuestro comportamiento, la moral que apliquemos, tiene que ser de acuerdo a lo que estamos hablando, no contrario. Entonces, puedes haber nacido en el seno cristiano católico, bautizado, pero estás tomando la decisión de no querer formar parte de todo eso. Y entonces tú mismo te vas excluyendo, tú mismo vas poniendo tus
vamos, como decimos, ¿verdad? Vamos pintando nuestra raya, vamos acomodándonos en lo que más nos guste, nos plazca, y entonces empezamos a dejar de lado de manera consciente, libre, y por mi elección, pues todo lo que corresponda a Dios. Y entonces, poco a poco, los caminos, las opciones que iré tomando distarán mucho de la luz. Entraré quizás a empezar a conocer esa parte de tinieblas y posteriormente me iré introduciendo más en cosas no relacionadas con Dios, y llegará el momento que si yo me empecino hasta el final, ¿de quién habrá sido la decisión? Si continuamos hasta el final, hasta que Dios diga, a ver, Virginia, ven para acá, te presentas ante mí, y yo, si tomé esas opciones, bueno, hasta ese momento decirle, ¿sabes qué? No me place estar contigo, Dios, no quiero estar contigo, no quiero verte, no opto por ti. Y entonces, sumado a todas mis acciones, a todo lo que ya traigo de decisiones, ¿qué obtengo? ¿Qué me dan? Bueno, pues quizás, ¿verdad? Por decir un ejemplo, para poder entender, mi cajita con todo lo que yo fui trabajando y fui obteniendo de méritos en la vida terrena, ¿no? Y lo único que tendré es el perder a Dios de manera definitiva, de manera total. Y entonces, ahora sí, vendrán consecuencias de esas decisiones, y que ya te nombraba la semana pasada como ejemplo a Santa Faustina, cuando el Señor le permite ver todo a esas almas en el purgatorio, en el infierno, ya a esas almas condenadas, los sufrimientos que están pasando. Y como Santa Faustina, muchos santos más que el Señor les ha permitido ver ese estado de vida. Y entonces, bueno, pues nos encontraremos quienes decidamos estar allí, pues ahí. Pero es nuestra decisión, no es la de Dios. ¿Y dónde obtienes esa decisión? ¿Dónde te la vas ganando? Aquí, en el ahorita, en el hoy, en el presente. En el no cambiar, en el no buscar a Dios, en el alejarme de la luz, en el no frecuentarlo para dialogar con Él, en el no pedirle perdón. Y qué difícil, supongo, ha de ser. Digo supongo porque pues al menos hasta ahorita Pati está muy amablemente en la parte de los controles. Al menos ella y yo ahorita estamos aquí con vida, ¿no? Y entonces no sabemos cómo estén las circunstancias por allá del tema que te hablo de las almas de los condenados. ¿Quién sabe? Pero no es ser nada grato. Tan así que Dios permite y muestra a sus santos que vean todos esos tormentos para que de alguna manera nos avisen, nos digan, oigan, cambien. Es muy feo, no crean que es nada hermoso. Es horrible estar ahí porque el Señor me ha permitido. Entonces, ahora, ¿qué es un sufragio? Pues mira, se entiende por sufragio todas aquellas obras buenas que hacemos los que estamos en la vida terrena, ya sea oraciones, obras de caridad, el mandar decir misas, dar limosna, también hacer esas obras de piedad,
sacrificios. Todo eso se les llama sufragios, pero los sufragios vienen relacionados con las almas del purgatorio, porque las almas del purgatorio, como lo sabemos tú y yo, ¿verdad?, son almas que ya tienen ganada la vida eterna, ya se salvaron, pero solamente están en el purgatorio un periodo para purificar algo de lo que les faltó aquí en la tierra, en vida. Pero ellas ya están salvadas. Entonces, los sufragios se habla de ellos porque se aplica a las almas del purgatorio. Entonces, sabemos que nosotros podemos rezar por esas almas para que la misericordia de Dios las alcance y entonces se aminoren los tormentos y se aminoren, las penas, ¿verdad? Y se aminoren quizás a lo mejor hasta el tiempo en el que ellas tengan que permanecer ahí. Bien, pues vamos a hacer aquí una pausa, vamos a ver nuestros comentarios. Tenemos ya muy amablemente de parte de ustedes comentarios. Marta Isela dice: hola, buenos días. Hola, Marta Isela, qué gusto saber de ti. Espero que te encuentres bien. Toño Correa dice: pero una vez que la persona muere en pecado mortal, ¿los sufragios tienen algún valor para esas almas ya condenadas? Ok, Toño, en eso estamos ya estamos entrando en ese tema. Estoy hablando ahorita apenas de qué es un sufragio y por eso pongamos mucha atención que el sufragio se aplica para las almas del purgatorio, ¿sí? Antonia Quiroz Gallegos: hola Antonia, buenos días, muchas gracias por sintonizar el programa. Carmen Sánchez: buenos días, Carmen. Alan Alvarado: el alma sufre. Pues sí, Alan, y vaya que sufre, ¿verdad? Vaya que sufre. Digo, si ahorita en vida sabemos que a veces dices, ay, el alma me duele, pues imagínate en algo así, ha de ser horrible, ¿no? Cristina Lázaro: hola Cristi, buenos días, gracias por sintonizarnos. Elma o Emma Carrillo: buenos días, Emita. Rome, buenos días también. Hola Alan, buenos días. Marcos Eduardo: buen día, hola Marquitos. Araceli San Juan: buen día. Hola Ara, qué gusto saludarte. Teresa Celina Rodríguez Camacho: gracias Tere por estar dándose el tiempo de ver aquí el programa. Bien, ok, entonces los sufragios se aplican y se habla de sufragio porque son para las almas del purgatorio. Y todos sabemos que podemos auxiliar a esas almas realizando todos estos sacrificios, oraciones, limosnas. Y el mayor y el mejor sufragio para las almas del purgatorio, pues es la misa, ¿verdad? Qué mejor sacrificio que el de Cristo mismo para la redención de estas almas. Entonces, bien, estos sufragios se ofrecen a Dios, pero se ofrece un valor satisfactorio. Es decir, se le llama un valor impetratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que las oraciones que hacemos van dirigidas más bien a la misericordia de Dios bajo la forma de plegaria. Por eso se dice que a estas oraciones y sacrificios, a estos sufragios que hagamos para las almas del purgatorio, va incluido un valor impetratorio, es decir, pedir, suplicar a Dios su misericordia. Bien, pues, ¿y qué pasa con las almas de los condenados? Tenemos dos opiniones de dos
de 3 santos: San Agustín, San Gregorio Magno y Santo Tomás de Aquino. San Gregorio Magno y Santo Tomás de Aquino tienen la misma opinión. San Agustín dista un poco, pero dista un poco porque él se basa en el Salmo 76, versículo 10. Pero bueno, San Agustín decía esto, pensaba esto. Él contaba con la posibilidad de que los sufragios hechos en favor de los difuntos lograsen a los condenados una mitigación de sus penas, con tal que no fueran completamente malos. Es decir, a quienes estos sacrificios, ¿cuáles sacrificios? Pues los del altar, las limosnas, a quienes estos sacrificios aprovechan, les aprovechan de tal suerte que la remisión sea completa o la condenación sea más tolerable. Pero él se basaba en el Salmo 76, versículo 10, que dice lo siguiente: Cuando Dios se levanta a juzgar, a salvar a los humildes de la tierra. Y entonces, según la cual Dios en su ira, no retira su misericordia. Y entonces dice, si Él en su ira no retira su misericordia, entonces puede entenderse que la interpretación que San Agustín daba es en el sentido de que Dios no pone, sin duda alguna, fin a la pena eterna del condenado. Es decir, la pena eterna es eso, es eterna. La condena es eterna. Ya no hay el retroceso, el regresarte, el echarse para atrás. Ya no hay. Por eso al principio yo te hacía énfasis. Están condenados. En el momento de morir ya no hay nada que hacer. El tiempo de merecer, el tiempo de lograr más méritos, ya se terminó, ya no hay retroceso. Si se murió en pecado mortal, es la condena eterna. La condena es para siempre. Ya no se puede salir de ahí. Y entonces dice, sin duda no pone fin a la pena eterna, pero mitiga temporalmente o interrumpe los tormentos. Eso pensaba San Agustín. Por este Salmo 76, versículo 10, en donde Dios muestra que nunca deja su misericordia. Dice entonces, no deja su misericordia, no los quitará de ahí, pero al menos mitigará un poco, de manera temporal, los tormentos. Pero, viene San Gregorio Magno y dice, la oración por los condenados carece de valor ante los ojos del justo juez. No hay
manera de que Dios escuche las oraciones por los condenados. Carece de valor. Y dice Santo Tomás de Aquino, se une a San Gregorio Magno y dice, siguiendo a San Gregorio, Santo Tomás enseña que los sufragios en nada aprovechan a los condenados y que la Iglesia no pretende orar por ellos. De modo que a los condenados del infierno no les aprovechan los sufragios, pues no pertenecen al cuerpo místico de Cristo. Pues suena un poco lógico. Si toda la vida, toda su vida terrena, se rechazó a Dios, a su evangelio, a la conversión, a un cambio, al contrario, ¿verdad? Quienes pudiésemos más o menos ahí tratar y hacer la lucha para que Dios nos libre de caer en una condena así. ¿Qué pudieses estar recibiendo? ¿Qué recibes? Pues recibes burlas, ¿no? Recibes desprecios, carcajadas, humillaciones. Y entonces Santo Tomás dice, a los condenados, al igual que dice San Gregorio Magno, siguiendo a San Gregorio, a los condenados del infierno no les aprovechan los sufragios, pues no pertenecen al cuerpo místico de Cristo. Vamos a nuestros comentarios. Almadelia Cruz, Lugo, hola Almita, buenos días. Ernesto García Varillas dice, las almas que se encuentran en el infierno, ¿las puede perdonar Dios? ¿Tú qué crees? Con todo esto que estamos diciendo, ¿tú qué crees? La cuestión es que no es que Dios las perdone o no, es que ellos no quieren a Dios. El perdón de Dios siempre estuvo en vida, siempre estuvo. Por eso decía yo al principio, porque así lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica y varios documentos de la Madre Iglesia. Dice que si el hombre no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa exclusión del reino y causa la muerte eterna. ¿Pero por qué? Porque el hombre es el que difícilmente tiene arrepentimiento. El perdón de Dios siempre ha estado. El hombre es el que no lo ha querido, el hombre es el que lo ha rechazado. Entonces, la condena no depende de Dios, ya dijimos, Dios no condena a nadie, ni predestina a nadie a la condena, ni al infierno, a nadie. Al contrario, quiere que todos se salven. Y en la Eucaristía se pide porque, Señor, que ninguno nos condenemos. ¿Sí? Dice Susi Hernández, muchas gracias por el tema. A ti, Susi, Jovisan nos saluda, mucho gusto. Ernesto García Varillas dice, ¿no hay arrepentimiento de algún condenado? Supongo, ¿verdad? Sí.
No hay arrepentimiento de algún condenado. ¿Quién sabe, Ernesto? El arrepentimiento se tuvo que haber dado antes para recibir el sacramento. Por eso la Madre Iglesia dice, si nosotros vemos actos de las personas, ¿no?, que te pueden estar diciendo que van directito a la condena eterna, cuidado, porque podemos equivocarnos. Eso solamente queda, hasta el último momento, solamente queda entre el alma y entre Dios. Pero de que hay condenados, hay condenados. ¿Por qué? Porque ya también la Sagrada Escritura nos lo deja saber y Cristo también nos lo dice, ¿sí? Nos dicen en los evangelios que sí hay, sí hay. Es decir, el infierno no está vacío, pero nos lo dice la Escritura. Muchos santos nos lo dicen. Entonces, una vez me preguntó, bueno, déjenme terminar de saludar y ahorita comento esto. Dice Carmen Díaz, es un tema muy interesante y saber que con los sufragios podemos ayudar a los condenados. No es que los puedas ayudar, Carmen, más bien tú haces las oraciones, tú haces los sacrificios, todo eso, todo lo que ya nombramos. Pero dice Santo Tomás de Aquino y San Gregorio Magno, a los condenados del infierno no les aprovechan los sufragios. Es decir, no se los toman en cuenta, no llegan hacia ellos. ¿Por qué? Porque son los primeros en que no quieren nada de Dios, no, Dios no más, no. Ricardo Romero Flores, excelente tema, Virginia, no tenía conocimiento de esto. Hola, Ricardo, buenos días. Pues ni yo, ni yo hasta que me puse a estudiar y me siga, dije, Santa Madre de Dios, Virgen Santa, ¿no? Es que es una tablita, es delgadito el hilo en el que te salvas o te condenas, pero solo por tus decisiones. En algún momento un muchacho de prepa me dijo, oye, ¿y Dios no perdonará a Satanás, no perdonará al diablo? Que ya lo perdone. Y le digo, oye, más bien la pregunta es, ¿tú crees que en el demonio puede existir el arrepentimiento? Pues no. Y además él ya está condenado de manera eterna. Ellos tuvieron antes que nosotros su prueba, su fidelidad hacia Dios. Ellos ya tuvieron su prueba. Ellos ya tuvieron la oportunidad de decidir, de merecer, y decidieron y merecieron lo que tienen. Entonces no puede haber conversión, no puede haber perdón porque no hay arrepentimiento. No. Y además ya está decidido lo que Dios ha hecho con él. Entonces, antes de que partamos de este mundo, reconciliarse con el Señor. Quedan pocos domingos para terminar el año litúrgico y comenzar un nuevo año litúrgico. 52 semanas que iniciaremos con el favor del Señor, con su acompañamiento, pero será nuevamente un partir a permitir que Dios te acompañe en este caminar. Con todo y la pandemia, con todo y lo que hemos vivido cada uno en estos tiempos, ya en estos 2 años, ¿verdad? Con todo y las pérdidas de la salud, de seres queridos, de trabajo, con todo y eso. Permitir que el Señor nos acompañe, porque si así las cosas están difíciles, ahora sin Él está peor, caemos en desesperación. ¿Sí? En intranquilidad, desasosiego, desesperanza.
cuidado, porque son síntomas que nos pueden llevar hacia tomar decisiones e inclinarnos a algo que está poniendo en juego nuestra vida eterna y no una condena eterna. La condena es para siempre, es eterna. Ya no hay vuelta de hoja. Y lo mismo, los que optaron, los que decidieron permanecer y estar en el Señor e hicieron su mejor esfuerzo, pero algo faltó. Bueno, son esas almas que ya se salvaron, que están en el purgatorio. ¿Y qué están haciendo? Pues están haciendo un periodo, ¿cuál? El que el Señor asigne, que el Señor crea que tengan que estar, para poder entrar ya a la patria celestial. Es decir, ellos ya tienen un paso para allá. Tarde que temprano saldrán de ahí y su siguiente paso es el cielo. Pero el condenado no. El condenado no. Ese entró ahí y entró para siempre. Ya no saldrá de ahí. Pero ¿por qué él lo quiso? ¿Por qué él lo decidió? ¿Por qué él lo buscó? Porque él también tuvo libertad. Pero bueno, para eso es Dios, ¿verdad? Para eso es su iglesia, para eso es su reino, porque solamente Él sabe y da a cada uno de nosotros lo que corresponde. Carmen García dice entendido, gracias. Alan Alvarado dice, buena explicación, pues ojalá, Alan, ojalá. Y si creyeran que no, pues díganmelo, porque igual y a lo mejor, ¿qué tal que les estoy diciendo mentiras? Ahora sí que también se vale que me digan. Ricardo Romero dice, efectivamente, los condenados ya tuvieron su oportunidad, no la aprovecharon, tienen la consecuencia. Yolanda Alvarado, hola Yola, buenos días, qué bueno que estás aquí escuchándonos. Así es, los condenados fueron como nosotros, estuvieron aquí. Los que están en el purgatorio estuvieron como nosotros aquí. Digo, pues, ¿de qué otra manera llegas a ese lugar? Pues primero estás aquí, primero trabajas aquí, vives aquí. Aquí compartes, aquí conoces, aquí le das la oportunidad a Dios de que te muestre su misterio. Dice Marcos Eduardo, las almas deciden rechazar a Dios en su juicio particular. Sí, tristemente, yo decía la semana pasada, no sé, en mi mente queda muy pequeña el poder pensar que un alma rechace a Dios. ¿Cómo es posible? Pero bueno, cada alma, cada ser, cada quien. Dios es el único que sabe en dónde se encuentran los que ya partieron. Ellos, las almas y Dios, nada más. Yolanda Alvarado, muy fuerte el tema para reflexión, bastante, Yolita. Vaya que es un tema complicado, tenemos que tener en cuenta y tomar como base muchas cosas que no se nos escapen para no confundirnos. Pero bueno, terminemos el programa, que ya llegamos a la parte final. Mira, las afirmaciones que la Escritura da y sus enseñanzas y las enseñanzas de la Iglesia son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe de usar su libertad en relación con el destino eterno. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres verte al final? ¿En dónde quieres estar? ¿Con quién quieres estar? Constituye también al mismo tiempo un llamamiento, ¿sí?, apremiante a la conversión. A la conversión. Decía yo, estamos por vivir un nuevo año litúrgico a pocos domingos. El Señor te busca nuevamente, te llama a la conversión.
Conviértete, no te cuesta y ganas mucho. Escúchalo, asiste al sacramento de la confesión, no pierdes nada, al contrario, ganas mucho. Dice Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Como no sabemos ni el día ni la hora, ¿verdad? Tenemos un consejo de parte de Jesucristo, nuestro Señor. Estén atentos y estén continuamente en vela. ¿Sí? Para que así, cuando se termine nuestra carrera, nuestra única vida aquí en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda, en el banquete de bodas, y ser contados de entre los santos, y no nos manden ir como los siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues ha sido un gusto contigo poder compartir este tema. Llegamos al final del programa. Gracias por tus comentarios, por tu participación. Mi nombre es Virginia Alvarado. Cuídate mucho. Tienes la oportunidad. Creo que todavía están aquí las reliquias de San José. Sí, ¿verdad? Todavía están, creo. De San José Sánchez del Río. Un santo. Observa lo que hace el Señor con los que optan por seguirlo y vivir una vida eterna con Él. Que Él sea ejemplo para nosotros, para optar siempre por Dios. Y sirve, aprovecha, confiésate, no pierdes nada, al contrario, ganas la vida eterna. ¿Qué necesidad hay de andarse exponiendo, verdad? Cuídate mucho, no te expongas innecesariamente, síganse lavando sus manos, sigan usando su cubreboca, cuidémonos unos a otros, porque en eso también hay responsabilidad para lograr la vida eterna. Bueno, nos vemos. Pati, muchas gracias por ayudarnos aquí en la producción. Dios los bendiga. Mi nombre es Virginia Alvarado. Hasta pronto. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado. Hasta la próxima.